Considerado un poeta maldito, admirado por Salvador Dalí, su legado ha sido increíble. Su muerte, un misterio. Soy Ignacio Odín Porras, pertenecía a la comitiva andorrana de jefe de Estado realizados aquí en Uruguay en el año 2006. Hoy quiero compartir con ustedes la vida y obra de El Poeta Maldito. Hoy en Gloria y Muerte, el Conde de Lautréamont. Bienvenidos al nuevo programa de Gloria y Muerte y estamos con un invitado increíble, prestigioso, Rafael Courtoisy. ¿Es correcto así? Perfecto. Es escritor y docente y quiero que él se presente a sí mismo porque tiene una trayectoria increíble. Cuéntanos, bienvenido. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, soy antes que nada alguien que trabaja con la palabra. Viste que siempre cuando hay un escritor o un docente universitario parece que son cosas distintas. Te cuento, en mi caso de algún modo confluyen. Muy tempranamente empecé a publicar poesía, pero después, bueno, publiqué libros de cuentos, novelas, ensayos. Y el trabajo con la palabra a un nivel universitario vino casi al mismo tiempo, aunque mi primera carrera académica tiene que ver con la matemática y con la química. Pero estuve viendo, sí, eso. Desde siempre la palabra, la literatura, esa magia estuvo presente también en mis estudios, digamos, que tenían que ver con las llamadas ciencias exactas. Y bueno, esa trayectoria fue paralela en términos de clases, de dictar cursos. Fui profesor visitante en Estados Unidos, en Inglaterra en un momento. He dado conferencias y cursos en España. Ha sido galardonado increíblemente, ¿no? He tenido importantes premios, sí, en poesía, sobre todo en ¿Puedes contarnos brevemente? Brevemente, cómo no. En España obtuve un premio muy importante, el premio Loewe, tempranamente. Yo andaba por la treintena y eso te marca. Claro. Pero después he tenido, bueno, el premio de poesía de Casa de América, que es una institución gubernamental que depende del Ministerio de Cultura español. He tenido premios en Venezuela, en México. En México tuve el premio, hay un premio muy importante en honor a un poeta mexicano que es Jaime Sabines, y tuve el premio Jaime Sabines, pero también tuve el premio Plural. Y todos esos premios, fui finalista del premio de novela Rómulo Gallegos. Todos esos premios lo que hacen simplemente no son ni más ni menos que la aventura y la persistencia en la palabra. Lo bueno que cuando están esos premios, claro, uno puede... Claro, Rafael, pero es un reconocimiento importante. Eso es bueno que todo el público lo sepa. Sí, de algún modo esos premios te permiten, sobre todo en poesía, en narrativa, la posibilidad de un premio, por supuesto, te abre públicos lectores en otras lenguas. A mí me han traducido al inglés, al francés, al italiano. Pero en poesía, de pronto la poesía es algo de menos trascendencia, ¿no? De menos traducción. Entonces los premios te abren al mundo, te abren de algún modo. Entonces he tenido esa dicha, esa fortuna, y que hay un poco de suerte y hay mucho de persistencia también. Claro. Así que, te digo, he alternado un poco esa carrera de creación literaria con la otra que es académica, que es dar clases, conferencias, enseñar a expresarse también. Es buenísimo eso. A través de la poesía, a través de la narrativa.
Y yo te estoy invitando a hablar de Isidore Ducas. Corregime el nombre bien, porque la Perfecto, pronunciación... Isidore Ducas. ¿Quién Fíjate, fue? Isidore Ducas, que es, a ver, para que se entienda, Isidore Ducase, y está bien decirlo así, en España vos sabés que lo pronuncian como se Claro. pronuncia en español. Pero bueno, yo tengo no es la condena, tengo el honor de tener un apellido francés. Claro. Pero Isidore Ducas es parte de una inmigración francesa que durante todo el siglo XIX vino a Uruguay. Uno piensa, el Uruguay, la Argentina son países que tienen una inmigración italiana y española. Es verdad. Es verdad. En términos Genéricos, estadísticos, sí, genéricos, es verdad. Pero al Uruguay en especial, hubo un momento cuando la Guerra Grande, que fue una guerra tremenda, una guerra civil, siglo XIX, que había más franceses en Montevideo que uruguayos. Claro. Eso es una cosa que a uno hoy le asombra, ¿cómo? Y esa impronta francesa quedó. Esos franceses venían para comerciar, para hacer negocios, también para estar de un bando o de otro de la guerra civil. Porque justamente estaba la guerra en ese momento. Hubo una guerra, el Uruguay es un país que nosotros tenemos nuestra fecha 1825, pero hay otra fecha de independencia. Pero hay una guerra fuerte que se da, que es llamada la Guerra Grande, que es una guerra civil, enfrentamiento entre bandos, de donde salen nuestras divisas, los partidos tradicionales. Empieza aproximadamente en 1845 o 46. Claro. Y empieza a terminar, porque no es que termine, en el 51. Entonces, hay un comerciante diplomático, Ducas, el señor Ducas, que tenía sus negocios y era diplomático con representación en Montevideo, que tuvo un hijo, Isidore. Sí. Y este hijo nació en Montevideo en 1846, se crió en una ciudad sitiada, Ignacio. Imagínate una ciudad de esa época con un bando, digamos, gubernamental, claro. Era la capital del país, pero sitiada por tropas enemigas con una ciudadela que era toda, no era solo la puerta de la ciudad, era toda la muralla. Es importante aclararlo porque es la formación del poeta, ¿no? Es la formación del poeta. Una guerra civil que, como toda guerra, es terrible, pero hay que pensar en términos del siglo XIX también, era una guerra donde de pronto es muy probable que el niño Isidore viera degollados, viera fusilamientos, presenciara cosas que hay que ponerse en el clima de la época. Claro, y yo te consulto, la niñez, ¿le marcó el fallecimiento de la madre? ¿Tú qué opinas de eso? Absolutamente, él nace en 1846 y la madre muere muy tempranamente. Muere en 1847. De modo que el pequeño Isidoro queda con su padre, pero el padre no lo atendía. El padre tenía sus empleadas, su servicio. Su vida, sí. Y yo creo que hay dos patrias para todo escritor. Uno es la lengua y la expresión escrita, la palabra. Y hay otra que es la infancia y la madre. Entonces, eso lo marcó absolutamente. Es un niño que queda huérfano. Te voy a decir una palabra que puede sonar, pero es una palabra bien uruguaya, bien rioplatense, queda guacho. Claro. Porque el padre estaba dedicado a sus cosas diplomáticas, sus idas y venidas con esa guerra, donde se ganaba también los comerciantes, como él ganaba mucho, porque traían por el puerto las mercaderías. Pero el pequeño Isidoro quedó solo, quedó sin madre, quedó desamparado, en un mundo hostil, en un mundo donde venían... Es importante lo que estás marcando porque en realidad estamos hablando de la formación de la personalidad, ¿no? Esos 10 primeros años de vida hay algo que los norteamericanos dicen imprinting. Una lengua la aprendés en esos años de vida. Claro. Y él, por supuesto, hablaba francés en su casa, pero escuchaba el español y eso fue una impronta. Pero además escuchaba las historias de degollados, de fusilamientos, de enfrentamientos. Imagínate Montevideo, colonial, digamos, rodeada por la muralla, en un pleno verano, en un enero austral, con estos calores, en la catedral de Montevideo, donde él iba a misa, como toda la comunidad francesa, se enterraban de pronto obispos o se enterraban militares. Esto que estamos comentando
creo yo que formó la personalidad, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Porque esto está escrito, no sé, a lo mejor para el público que no lo conoce tanto, ¿que tomaba un arma y salía disparando? ¿Qué es cierto eso? Hay mucho, hay mucho mito. Hay mucho mito. Mirá, tanto en Uruguay, la gente que conoció a la familia Ducas, como después en París, después la muerte y mucho después, a partir de lo que eran los cantos de Maldoror, que es un tipo de poesía que provocativa, en prosa, que habla de mundos tenebrosos, claro, del subconsciente. Se han dicho de todo. No, era un hombre pacífico. Mira, los únicos vicios, ni siquiera tomaba mucho alcohol en algún momento. Es un muchacho que murió a los 24, 25 años. Claro. Hoy sería un posadolescente. No, usaba armas de fuego como usaba la generación. Era lo común en medio de una guerra civil, pero no salía a disparar ni se drogaba. Claro. Tomaba café, leía mucho y tenía insomnio. Esa es tanto en Montevideo como los testimonios de su vida, claro, en París y de su muerte. Hay un escritor francés, Léon Blois, que habla pestes, dice que murió en un manicomio, claro, que murió delirando, que era agresivo. No, no es verdad, murió tranquilamente a las 8 de la mañana, un día del invierno parisino, y lo que se sabe de su vida en Montevideo es tranquila. Lo que pasa es lo que no era tranquilo era su entorno. Claro. Vivía en medio de una guerra civil, era un chico huérfano, claro, dejado de la mano, no de Dios, pero su padre le había puesto unos instructores, una especie de institutriz. Pero y claro, no tenía mucha libertad, digamos, ¿no? No, fíjate que Montevideo era una ciudad pequeña en ese momento. Es decir, estaban las afueras de Montevideo, pero no podía salir mucho, claro, porque estaba sitiada la ciudad. Y Montevideo era lo que era la bahía, lo que es la bahía, puerta de la ciudadela, donde está ahora, pero todos los muros. De modo que sus paseos tenían que ver ir por donde está el Solís, ir hasta el puerto, caminar muchas cuadras, pero dentro de un recinto cerrado donde tampoco se podía salir a disparar. Los que disparaban y tiraban armas de fuego eran los otros. Sí, es un muchacho que se enfrentó muy tempranamente con la muerte y con los horrores de una guerra. Que de eso vamos a hablar en el siguiente tramo y volvemos de vuelta. Agencia de viajes HC Viajes. Vive una experiencia única con precios increíbles. Vuela junto a HC Viajes alrededor del mundo. Vuela con tus sueños. Te acercamos al mundo. Los mejores paquetes de turismo. Vive una experiencia única con precios increíbles. Contactate y busca tu mejor destino de viajes. 094-426280. Con HC Viajes viví una... Clínica Odontológica Dr. Brackets. Es el momento de sonreír más. Odontología en general. Colocación de brackets en el día. Retomamos ajustes de otras clínicas. Colocación de prótesis. Ubicada en Zona América y en Tres Cruces. Contacto 096 063 614. Clínica Odontológica Dr. Brackets. Licenciada Alba Moliterni Ferreira. Contrata la mejor especialista en Derecho Comercial e Internacional Privado. Gran trayectoria en Derecho en Tasaciones. Directora de Capacitación de Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Integrante de Comisión Electoral de Asociación Uruguaya de Peritos. También se dictan cursos de capacitación y editora de publicaciones como corredor inmobiliario. Contacto 099 299 604. Editorial Lesa. Editorial Lesa se especializa en material dedicado a los docentes. Libros de pedagogía, psicomotricidad e infantiles, entre otros. Los mejores libros en distintas áreas. Envíos a todo el país. Directora Anabela Bauzá. Contacto 094 426 280. Editorial Lesa. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años,
Más de 30.000 baches arreglados en Uruguay. Trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Clases magistrales con el escritor y docente Rafael Courtoisí. Aprende novelas, cuentos, poesía y ensayos. Cursos y talleres especializados. Consulta y entra al mundo de las artes y de las letras de la mano del prestigioso escritor. Contacto 091 808 861. Terapias de regresiones a vidas pasadas. Sanaciones holísticas hipnóticas. Tratamiento de problemas que la persona enfrenta repetidamente en su vida actual. Un nuevo despertar al mañana. Estela Álvarez, especialista en terapias regresivas y tarot en pleno centro de Montevideo. Contacto 096 601 626. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516, con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. Estimados amigos, volvemos a la segunda parte de Gloria y Muerte con Rafael aquí presente y estamos hablando sobre Isidore Ducas. Ahora, te consulto. ¿Realmente la placa que está allí en Ciudad Vieja vivió? Hay una placa que tiene que ver con el Hotel de Pyramide, que ahora ya no es un hotel. Ahí no vivió, imposible que haya vivido por la época. Él se va a 11, 12 años, se va para París. Ahí no vivió. Sí, la casa de él quedó en esa zona, digamos, de Plaza Independencia. De un lado, para que se imaginen, de un lado está el Solís, Puerta de la Ciudadela, y a mí, esta es mi derecha, pero sería la izquierda de quien está mirando, Claro. ahora hay un estacionamiento. En esa zona había una gran casa señorial donde vivía el padre, el comerciante Ducas, Claro. con su hijo y sus sirvientes, en ese momento se le decía criada. Y hay una pequeña placa, un monolito, digamos, en ese lugar. Pero además, yendo hacia el Solís, digamos, al costado del Solís, prácticamente sobre la Rambla, hay un monumento, para que se ubiquen, entre el Solís y Hebraica Maccabi. Sí. Ahí hay un monumento que es abstracto, no piensen que va a haber, está la cara del otro. Claro. Es un monumento a los 3 poetas franceses. Yo siempre bromeo y con los embajadores de Francia en Uruguay y también, bueno, alguna ocasión que he estado haciendo algún acto cultural en París, digo, buena parte de la poesía francesa es uruguaya. Uruguay le dio 3 grandes poetas franceses al mundo. Jules, bueno, Isidore Ducas, Sí. el conde de Lautréamont. Y fíjense, Lautréamont es un seudónimo, no era ¿De dónde conde. surge ese nombre? O sea, No era conde, él inventó lo de conde porque quedaba en bien. aquel tiempo era el conde de Montecristo, era una revolución con eso, De ¿no? algún modo, y venía, uno piensa, 1789 se toma la Bastilla, etc. En la Bastilla, unos pocos días antes que caiga, estaba Sade. Y Sade, Claro. que es un antecesor, muy anterior, estamos hablando de 1789, 2 siglos antes, era noble. Entonces él se puso conde. ¿Pero por qué Lautréamont? Lautréamont, un seudónimo que no... Significa l'autre a Montevideo, el otro en Montevideo. Fíjense, Qué importante, ¿no? él asume que es el muchacho que está en Montevideo, el otro en Montevideo. Tú decís que estando allí en la época en que estuvo viviendo en Francia, ¿cuántos años estuvo en Francia? Pocos, porque él viene en el 67, está casi 10 años, hace su enseñanza. ¿Seguro? Vuelve a Montevideo ¿Cuánto tiempo estuvo? en 1866, es decir, vive 10, 11 años de infancia en Montevideo, donde todo el mundo aborrascado de muertes, de cosas terribles, de oscuridades y también de mucho humor, de mucha ironía que después tomarían Claro. los surrealistas. Eso es de la infancia en Montevideo, entre 1846 Claro. y aproximadamente 1857-58. Después está casi 10 años haciendo sus estudios, vuelve, se reencuentra con Montevideo, con el padre, pero la relación con el padre parece que no es muy buena. No fue muy buena. Vuelve a París
y vive 2 años y medio más. Lo ayudaba el padre económicamente, ¿no? Le daba una pequeña pensión con la cual vivía. Es decir, él no trabajó, que Claro. se sepa, el padre, que era un comerciante de muy buen pasar, le enviaba una mensualidad. Fuera de cámaras hablábamos de la poesía, que hoy por hoy sería actualizada al 100% hoy. Es una poesía que ya, fíjate, aparece el libro en 1868, es decir, 100 años antes del Soissons-Huit, el mayo del 68 Hay francés. que 100 trasladar, años antes, seguro. él se adelanta y dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, y hace un mundo. Mal d'Aurore significa mal de aurora. Claro. En francés suena d'aurore, pero es de aurora. Seguro. El mal de la aurora es el del noctámbulo, que viene de los demonios de la noche, de las atrocidades, del ¿Qué nos alcohol. quiso transmitir? ¿Qué Y nos quiso transmitir el enfrentamiento con el día, con el sol, y que el ser humano tiene un trasfondo tenebroso. A ver, explícame un poco. Tiene más para una todos. zona de luz, una zona que es vehiculizada, que es permitida por la palabra, por la solidaridad, pero tenemos una zona de Tú sombra. sabes que tienes razón, ¿no? El ser humano como que es medio complejo, ¿no? Es todo bueno, ¿no? No todos son buenos, no todos los buenos son enteramente buenos 24 horas al día. Y eso de algún modo, Isidore Ducas, el llamado a sí mismo conde de Lautréamont, lo descubrió y lo dio al mundo. Lo que pasa es que no estaba el mundo No, preparado. O sea que evidentemente. la primera edición se publica, las 2 primeras publicaciones son parciales en revistas, una belga y otra parisina, y no lo firma, porque él tenía miedo de firmar con su nombre. Claro. Después, en la tercera edición, y acá viene algo increíble, salen nada más, se lo publica un editor belga y salen solo 10 ejemplares. Es increíble cómo después el mundo... ¿Solamente 10? Solo 10, porque tenía miedo el editor, le dijo, te hago 10, y ahí es que él inventa Conde de Lautréamont. Porque inclusive autores como que aconsejaban no leerlo, como que era un libro maldito, porque él está considerado un poeta maldito. sería. Poeta maldito, mira, hay una línea que viene, hoy mencioné a Sade. En la Revolución Francesa, Sade, que era un noble, un marqués, bueno, era maldito, y ya sabemos, de Sade viene toda la idea del sadomasoquismo y tal. Pero es el que de algún modo inicia eso. Después hay otro que es Charles Baudelaire, con Las flores del mal. Pero Isidore Ducas, el montevideano, como le decía Pablo Claro. Neruda, decía es el montevideano, el uruguayo, descubrió otra cosa, abrió un ámbito que va a permitir, por eso hoy en el siglo XXI, como tú decís, es absolutamente Contemporáneo, actual, sí. es contemporáneo. Y es absolutamente latinoamericano, aún escribiendo en francés. A la ciudad de Montevideo le dice la coqueta ciudad de Montevideo. ¿Por qué? Porque él conocía Buenos Claro. Aires y Buenos Aires no le parecía tan elegante. Pero a su vez abrió lo que hoy está en las letras de rap, en letras de canciones tremendas, en el rock. Todo eso él se adelantó. Y los artistas también, Salvador Dalí. Dalí lo admiró hasta el plagio, te diría. El plagio Claro. no en la pintura, por supuesto, pero en la Pero trasladado escritura. a la pintura. Man Ray, Dalí, André Breton, el propio Picasso frecuentaba los Les Champs de Y Maldoror. será importante porque quien admira la pintura de esos artistas, detrás de esto hay una inspiración que es justamente Isidore, ¿no? Mira, todo el surrealismo de André Breton y en Francia no surge solo como un movimiento literario, surge como un movimiento total en el arte, fundamentalmente pictórico también. Claro. Ahí tenés a Picasso, tenés a Dalí, pero también un Buñuel. Buñuel en el cine, hay una famosa película. Bueno, todo eso de algún modo podemos decir que su embrión, su núcleo, fue este uruguayito francés que vivió apenas 24 años, nació en Montevideo y murió en París. Te hago una consulta y una pregunta. ¿Qué sucede aquí en Uruguay con respecto a él? No se le reconoce mucho, no se le cita tanto, o en los colegios. ¿Qué nos podrías explicar sobre eso? Mira, yo creo que el Uruguay se ha olvidado. Por supuesto que sí, a un nivel de intelectuales, algunos poetas lo conocen, lo difunden, pero es lo que se llama un poeta de culto.
La parte de humor, de mirar el Uruguay de ese modo, y la parte de entender en la historia uruguaya que la guerra grande, esa guerra entre bandos blancos y colorados, porque era eso, Claro. entre bandos que tenían que ver con los unitarios y los federales, la atrocidad de la guerra, eso está reflejado en un libro que se llama Los Cantos de Maldoror. Entonces es parte de nuestra historia, de nuestras raíces políticas incluso. Porque no, yo veo que no hay mucha difusión, inclusive una foto se conoció de él, hay una sola, ¿no? Hay A ver, una, ayúdanos a hay entender una eso. sola foto que apareció por el año 76-77. Muy probablemente es una foto. Hay un estudio de... Es la que está de pie, ¿no? Él, ¿no? Está de pie, pero no es seguro que sea él. Es la única foto que se conoce, que en realidad era una especie de daguerrotipo. Claro. Pero es la única imagen que tenemos. Y te cuento más, no solo no tenemos varias fotos, como sí hay de Arthur Rimbaud, o incluso hay fotos de Baudelaire, que es anterior. No sabemos dónde está la tumba. Eso mismo. Se entierra en el cementerio del norte de París, que no era un cementerio en París. Bueno, hay varios cementerios importantes, Montparnasse, pero surge después Père Lachaise en el norte, pero lo entierran como en una tumba un poco... y se pierde con los años. El padre se despreocupa, el padre no vuelve a Francia, no lo ve morir, muere a los 24. La leyenda estaba, pero se creó en 30 años. Recién él muere en 1870, recién en 1900 empieza la eclosión de lo que es. Así que no sabemos dónde está enterrado, o si su fantasma o su reencarnación anda por las calles de Montevideo. Es maravilloso lo que nos estás contando porque realmente es una figura muy importante en la literatura de nuestro país. Es una figura importantísima en Uruguay, no se le ha dado todavía Porque el en el sitial extranjero que sí. merece. Tú lo Y sabes en más el que nadie. extranjero se le considera el abuelo o el padre del surrealismo. Y por lo tanto, toda una corriente poética que sigue hasta el siglo XXI, pero además una corriente narrativa, incluso de narradores y narradoras mujeres de hoy, puedo mencionar a varios, se inspiran de algún modo en Lautréamont. Quiere decir que Lautréamont, ese muchacho que nació en Montevideo, el otro en Montevideo, está muy reconocido por los poetas del mundo. Se le han hecho homenajes en todo el mundo, más allá de Francia. Y de pronto en Uruguay es el momento para decir, wow, lo tenemos. Leamos las poesías, leamos Le Chant de Maldoror, los cantos de Maldoror, y también veamos esa zona oscura, pero veamos el humor que tiene. Porque es un poeta que sufre, pero que también tiene humor. Rafael, te quiero agradecer tu presencia, tanto para mí, para el público, y quiero darte un obsequio de Inés Muchacha, es Rosas y Violetas para Juana. Muchísimas gracias. El tiempo es acotado, pero hemos hablado en profundidad. Yo creo que la gente va a reconocer este poeta, más de lo que ya está reconocido. Y quiero agradecerte tu presencia aquí en este programa. Y al público invitarlos el próximo mes. Recuerden, Gloria y Muerte, el primer domingo de cada mes aquí por Canal 11 de Punta del Este.